la primera mano levantada que veo, y ustedes me dirán si no es así, es Mariano Echenique. Y de vuelta, insisto, traten de usar la función de levantar la mano, y si no, yo trato de mirarlo. Lo tengo acá en mosaico, así que supongo que los veré. Así que Mariano Echenique para una primera pregunta e intervención. Sí, Perdón, sí. Sí, Martín. Sí, Martín. No, que tal vez lo mejor sea que recopilemos los comentarios y todo para que no hablemos tanto nosotros. Perfecto. Por el final nos dan 3, 4 minutos a cada uno de nosotros tres y cerramos con la situación, porque probablemente hasta mucha gente que quiere hacer comentarios, observaciones, así sociabilizamos un poco más también la palabra. Perfecto, lo hacemos así. Entonces, el primero, Mariano Echenique. Bueno, gracias por la invitación a participar. Mi pregunta es para los tres. Está muy enfocada porque es la cuestión del ingreso ciudadano y de la renta universal. Es un tema que se viene agitando un poquito en las redes sociales a partir de la pandemia. Si la pandemia es capaz de convertir algo que hace 3 meses era prácticamente un disparate en algo medianamente aceptable por la comunidad internacional, por los organismos internacionales. Digamos, ustedes ven que se podría convertir en una recomendación más o menos consistente para los estados, que haya algún piso de ingreso, no sé si a todas las personas, pero sí por lo menos para los, como es el caso de Argentina, para los menores de edad, cuyos padres o referentes no estén en el mercado de trabajo en blanco, o sí, cuando salgamos de acá a 6 meses, un año y medio, 2 años de la pandemia, va a seguir siendo tan utópico como fue hasta marzo este ingreso, esta posibilidad de ingreso ciudadano, aunque sea para los menores de edad, de los grupos más vulnerables. Sol Prieto. Alto. Bueno, gracias por eso. Yo quería hacer una pregunta para Roxana, sobre todo que si estas estimaciones que compartiste hoy, si están publicadas en algún lado, y un poco ver cómo mediste esto del riesgo, o sea, y si tuviste en cuenta el teletrabajo y bueno, esas cuestiones, porque vi varias que están dando vuelta, vi algunas que coinciden con este incremento de 20 puntos en la pobreza, pero viste que tampoco son las que más circulan, o sea, como que vi otras que también que daban menos. A mí me parece que va por el lado que decís vos, pero me gustaría como eso, digamos, ver si está publicado en algún lado y saber más sobre la medición. Gracias. Florencia Correa. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por abrir las preguntas. Me quedé pensando respecto de lo que decía Juan Pablo al principio, en la relación de la tributación internacional con la tributación doméstica. Pensaba en esta idea, digamos, de que bueno, una de las necesidades que tenemos de cara a la pandemia es la coordinación internacional de las medidas, digamos, ya que los países tomemos medidas que estén de alguna manera coordinadas internacionalmente. Bueno, ¿cómo pensar este sistema, digamos, tributario de manera coordinada? ¿Para qué? Para que los esfuerzos de un país no terminen, digamos, generando capitales, la salida, digamos, de la generación de empresas en otros lugares del mundo. Bueno, ¿cómo pensar, digamos, el esquema tributario de manera coordinada entre los países y a nivel internacional? Bueno, no estoy viendo, por lo menos acá, sí, veo una. Facundo Leguizamón. Sí, tarde. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores y gracias a los presentadores, muy claras las tres. Una duda que me surge
principalmente para Roxana y para Martín, ¿cuáles son las principales dificultades que existen para incluir, al menos parcialmente, esta porción de trabajadores precarizados que describía Roxana, de este mercado de trabajo bastante heterogéneo, en los sectores que también describía Martín como más competitivos o más dinámicos, como la agroindustria o la economía del conocimiento, en la post-pandemia? Gracias. Bueno, Gabriel Kessler. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas presentaciones. Una pregunta para los tres. ¿Les parece que es un periodo de destrucción de mano de obra, como muchas veces el capitalismo se desprende de la mano de obra del capital menos productivo? Es decir, que el comercio minorista no va a volver, que muchos de los servicios de proximidad van a cambiar. Es decir, que ahí hay algo que no es solamente una puesta en suspenso, digamos, de la mano de obra, sino un cambio o una destrucción de trabajo global. Y una cosa, leí como dos oportunidades que decían ustedes: alimentos y teletrabajo. ¿Hay alguna punta más que uno pueda pensar como alguna oportunidad en este clima tan funesto? Gracias por eso. Bueno, en este momento no veo ninguna otra mano levantada. Ahí sí, veo una más que no usa el sistema informático, pero Héctor Barbota. Espera, Barbota. El micrófono. Tu micrófono, Héctor. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Pues yo quiero aclarar que yo vivo en España hace 32 años. La pregunta que hago es más global, posiblemente, que no está tan localizada en América Latina o en Argentina, pero igual, a ver si me la pueden responder. En la crisis anterior se resolvió, por lo menos en Europa, creo que en gran parte del mundo, se resolvió sobre la base de pérdida de masa salarial, pérdida de la participación de los trabajadores en la renta, pérdida de derechos laborales, etcétera, ¿no? Se había formado una especie de consenso de que la siguiente crisis no se podía resolver de esta manera, ¿no? Pero no se sabía que la crisis que iba a llegar iba a tener estas características. Quería preguntar si hay alguna posibilidad de que la crisis no se resuelva como se viene resolviendo todas, o por lo menos como se resolvió la anterior. Y la otra pregunta también va en un sentido similar. Creo que esta crisis con fue una especie de toma de conciencia de que algo que ya sabíamos, pero no sabíamos hasta qué punto era, de que la producción mundial se hace en China prácticamente de todo. Todos sabíamos que las camisetas que usamos vienen de China, que los teléfonos que usamos, los componentes vienen de China. Ahora hemos tomado conciencia también de que incluso las medicinas vienen de China, los test vienen de China, las mascarillas vienen de China. Yo no sé si hay alguna posibilidad de que esta crisis y esta toma de conciencia de que todo depende, digamos, de la producción asiática, puede abrir una puerta a que eso de alguna forma empiece a cambiar, porque se está viendo que es prácticamente un suicidio, ¿no? Yo por ejemplo, yo pensaba que en Europa la industria farmacéutica era alemana, ¿no? Y ahora tenemos toda la conciencia de que si los chinos no nos mandan test, aquí no se hacen test, ¿no? Entonces, quería saber de alguna manera la opinión de los tres en relación a que si este modelo de globalización que se ha construido, de alguna manera esta crisis la puede poner en cuestión. Bueno, muy bien. Si les parece, vamos a cerrar las preguntas aquí, porque nos quedan 14 minutos hasta las 7, que es la hora que nos habíamos fijado, y eso les dejaría, si son disciplinados y lo logran, sé que les estamos pidiendo mucho, para intervenciones de 5 minutos cada uno. Supongo que recogieron y prestaron atención a las distintas preguntas, entonces no hace falta que las retome. En caso de que sí, me lo hacen saber. Si les parece, vamos en el mismo orden de la charla, con lo cual le devolvería el micrófono a Juan Pablo Jiménez. Bueno, nada, gracias por la paciencia y gracias por las preguntas. Muchas gracias.
bueno, muy buenas las presentaciones anteriores, la de Roxana y Martín, gracias. A ver, hay una pregunta de Mariano sobre si la crisis de alguna manera permitirá que los organismos internacionales recomienden introducir un ingreso ciudadano, una renta universal. La CEPAL lo recomienda. O sea, la CEPAL ha hecho, no somos el fondo, pero la CEPAL en sus últimas intervenciones ha propuesto que los países de alguna manera implementen mecanismos universales de transferencias. En todo caso, bueno, ahí obviamente la que sabe es Roxana, pero lo que queda claro es el límite, y un poco a partir de la presentación de Roxana, es las limitaciones que tiene el empleo para vincular, ¿no? Actividad y protección. O sea, de alguna manera va a haber que complementarla. Ahí hay un rol, ahí hay una oportunidad para aprovechar y un espacio para ocupar. Ahí Florencia preguntaba sobre, bueno, cómo pensar esta coordinación. Digo, a ver, en los últimos años se han observado avances en materia de cooperación y coordinación tributaria internacional. La iniciativa BEPS es una iniciativa que es erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de la OECD. De alguna manera intenta eso. Hay una serie de iniciativas fundamentalmente a partir de la OECD, que representan avances en materia fiscal. No obstante eso, las prácticas abusivas, el traslado de beneficios y la competencia tributaria siguen existiendo, por lo que hay una cantidad de alternativas y críticas desde diversas organizaciones, en las cuales, bueno, algunos de nosotros hemos participado. Yo lo que creo, ahí hay un problema de gobernanza, digo, no existe nada parecido a una organización mundial impositiva, no existe eso. Y lo ha ocupado, y teóricamente Naciones Unidas debiera ser, el Comité de Tributación de Naciones Unidas debiera ser el organismo coordinador. No obstante, la verdad es que hoy es la OECD, o sea, el Club de los Países Ricos, la que de alguna manera estandariza y coordina la tributación internacional. Claramente hay un problema que hace que un problema de conflicto de intereses, ¿no? Para nuestros países. Ahí, bueno, la pregunta hay veces de preguntas que no sé contestarlas, obviamente. La de Héctor sobre cómo se resolvería la salida de esta crisis, no está claro, efectivamente. Y un poco yo planteaba que, de acuerdo a cómo se canalicen, ¿no? Podemos avanzar hacia un mundo mejor o no. Pero, efectivamente, no está claro cómo se resolvería. Y la otra, sobre si esto pone en cuestionamiento la globalización, probablemente. Pone, el modelo de globalización lo pone en cuestión. ¿Hacia dónde se dispara esto? Tampoco está claro. Y bueno, de alguna manera, esto que estamos charlando y la duración de esta pandemia nos van a ir tirando pistas sobre hacia dónde va. Esas son mis cuestiones. Martín. Me toca a mí, ¿no? Sí. Bueno, muy breve. Empiezo por Gabriel Kessler y trato de cerrar con todo. Destrucción de empleo y capitalismo. ¿Y qué sectores? Decía Gabriel. Una de las cosas que uno leía antes de la pandemia era el tema de el rol que va a tener la automatización sobre el futuro del empleo, ¿no? Entonces, una de las cosas que parecía tener sentido y que lo explicaba, pero tal vez Roxana puede contar mejor qué piensa,
yo soy más un voyeur de esta literatura, es que los servicios personales iban a ganar preponderancia producto de que las máquinas iban a sustituir en las tareas más automatizables, más mecánicas, al trabajo humano. No me queda claro que ahora, producto de la crisis, de la pandemia, los servicios personales vayan a tener un auge. El otro día, o ya varias veces lo dijo Andrés López, que él decía, yo si tengo que dejar ahora cuidado a mi papá, a mi mamá, prefiero que lo cuide un robot y no una persona. Entonces, quiero decir, me parece que es muy probable, y esto es excesivamente conjetural, pero es muy probable que el tema del distanciamiento entre las personas tenga una marca permanente. El otro día Alejandro Katz me contaba que él leyó que los vidrios que están en los counters de los bancos no es para que no te roben, es producto de la gripe española, que la forma de proteger al bancario era ponerle un vidrio para que no lo infectaran con la gripe. Entonces, quiero decir, esas cosas que nosotros tomamos como hecho son producto de una pandemia de hace un siglo. Es probable que, o tal vez, no sé, es conjetural, pero es probable que el contacto humano caiga. Entonces, en ese sentido, lo que se pensaba hace muy poquito, que los servicios personales iban a ganar preponderancia, tal vez ahora no sean tanto. Esto lo quiero atar con algo más de corto, más coyuntural, más macroeconómico, que está muy estudiado, al menos en Estados Unidos y en Europa. Roxy, agregame si acá en América Latina también, que en buena parte de las recuperaciones económicas de crisis pasadas son sin generación de empleo. Vale decir, se destruye empleo en la caída y después cuando la economía se recupera no genera empleo. Ahí lo que se llama jobless recovery. Y eso es producto, según está estudiado, de la automatización. Las empresas en la caída, para minimizar costos, automatizan tareas y cuando la economía se recupera, los empleos que se perdieron por la automatización no se recuperan, sobre todo en el sector manufacturero. Entonces, es probable, Gabriel, que estemos viendo pérdidas perdurables de empleo producto de esta crisis por estos motivos. En cuanto a los sectores, yo creo que, como te decía, yo creo que hoy los dos grandes ganadores, donde hoy le veo más fe, antes uno pensaba, bueno, economía del conocimiento, energía y agroindustria, hoy a la energía la veo más con un signo de interrogación, y además no veía ni en la agroindustria, pero sobre todo en la energía, no veía una gran capacidad de absorción de empleo. Yo veía más bien que el empleo más kosher, más crema, iba a ir a parar a la economía del conocimiento y que íbamos a tener servicios personales, comercio minorista absorbiendo el empleo de más baja calidad en una estrategia de desarrollo provechosa. Yo hoy sigo pensando que economía del conocimiento y agroindustria van a ser los sectores que más se tienen de crecer. Seguramente serán los que absorban empleo, pero me queda una gran duda qué va a pasar con lo que son los empleos más de comercio, de servicios personales, que me parece que eso va a ser un problema. Y cerrando con esto, si yo, pero muy conjeturalmente, preveo problemas de empleo en el mediano plazo, me parece que el tema del ingreso ciudadano va a tomar una potencia más importante. Yo no me amparo, no como Juan Pablo que dice, la CEPAL dice, yo creo que va a ser importante el tema de ingreso ciudadano en el futuro, hay que discutirlo, aunque no es mi tema de estudio. Bueno, Roxana, te tomo un segundo nada más, si no es problema, por ahí nos estiramos 2-3 minutos, porque me quedó sí pendiente tomar una pregunta de Claudio Sosa. Así que, Claudio, si todavía querés hacer tu pregunta, que te pasé por alto antes, hacelo ahora y ya la dejamos terminar a Roxana. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Bueno, no, mi pregunta es relacionada a, la salida de la pandemia, como hablaron, todavía es incierta y no nos queda claro cuál va a ser, digamos, la demanda
en el mediano plazo. Y mi pregunta es si prevén algún escenario parecido a como se hizo alguna vez en Alemania o creo que en Chile, de reducción del horario laboral para proporcionalmente incrementar los puestos de trabajo. Bueno, gracias Claudio. Bueno, finalmente entonces Roxana. Ok, bueno, muchísimas gracias por las preguntas, la verdad que son todas bien interesantes y nos daría para bastante tiempo para discutir. Déjenme a ver ser lo más breve posible. A ver, respecto del primer punto que planteaba Mariano respecto al ingreso ciudadano que se viene discutiendo, y yo creo que va, al menos la discusión que va a tomar mayor fuerza. Y yo ahí tengo algunos puntos que me parece que a mí me parecen importantes. La primera es, ¿qué entendemos por ingreso ciudadano? ¿Sí? O por renta básica, porque me parece que hay un paro bajo estos nombres, pero que no necesariamente el contenido específico y la forma de implementarlo necesariamente siempre se entienda en la misma medida. A ver, me parece que si uno piensa, o como lo llama la OIT, el piso de ingreso mínimo garantizado para todos los individuos, me parece que creo yo que estamos todos de acuerdo en que la región debería, y la Argentina en particular, deberíamos avanzar a tener una protección mínima al menos de ingresos para todos los individuos. Me parece que ahí no hay mucha discusión. La discusión que implica en dos términos. El primer término es cómo se vincula con el mercado de trabajo, y en particular cómo se vincula con la legislación laboral. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede pensar en un esquema que es subsidiario al mercado de trabajo, y entonces, pensando en la estructura del mercado de trabajo y pensando que hay un grupo que está excluido hoy y que por razones estructurales mañana, por lo menos en el futuro cercano, es probable que no pueda estar plenamente incluido en el mercado de trabajo, sea porque esté desocupado o, más importante aún, porque esté ocupado de estas maneras precarias, como yo mencionaba anteriormente, obviamente no tiene la cobertura, no tiene la protección de la legislación laboral y por lo tanto no tiene protección de ingresos mínimos. Y en ese sentido, entonces, uno puede pensar en un esquema que acompañe al mundo formal, a la legislación laboral formal, especialmente formal, para sostener ingresos para toda aquella población o que está desocupada o que se inserta de manera precaria en el mercado de trabajo. Ese es un escenario con el cual yo acuerdo mucho, porque ese escenario implica que las regulaciones laborales siguen vigentes y con la fuerza que a mi entender tienen que tener. Y son básicamente, me refiero a dos legislaciones: salario mínimo y negociaciones colectivas para proteger los ingresos del mundo formal, y que el ingreso ciudadano no sea un mecanismo para debilitar esas instituciones, porque como tal tengo un esquema de aseguramiento de ingresos por fuera del mercado de trabajo, estas instituciones ya no son importantes. Y la otra institución es la indemnización por despido, ¿sí? No tengo mucho tiempo para discutirlo, pero también va en el mismo sentido. En la medida en que yo tengo un ingreso que me espera cuando yo salgo de la fábrica, no es necesario ni sostener ingresos con algún grado, nivel mínimo que consideremos adecuado, ni siquiera necesito mantener ese empleo. En contextos de alta inestabilidad, y creo que la crisis lo puso con plena crudeza, la inestabilidad macro que genera inestabilidad del mercado de trabajo, me parece que en la región no es solo sustituir una con la otra. Entonces digo, no es solo plantear si necesitamos o no, si podemos ir en un camino en garantizar ingresos, me parece que ahí no hay mucha discusión, sino que implica, primero, la vinculación con esto que yo decía, el mercado de trabajo, y segundo, cómo se financia, ¿sí? En países con esquemas y situaciones fiscales muy complejas, la pregunta es a través de qué impuestos, a través de qué mecanismos esto se termina financiando y cómo logramos que al final del día esto sea un mecanismo progresivo para sostener sobre todo los ingresos de la población más vulnerable. Con lo cual me parece que la discusión no es sí o no, sino ir un poquito más allá y cómo se implementa y con qué capacidad tienen estos países para implementar un esquema de ese tipo. Respecto a la pregunta de Sol, Sol, después si querés podemos, vía mail te puedo mandar más los detalles. Por ejemplo, nosotros hemos escrito en Alquimias Económicas, que es el blog de la Facultad de Ciencias Económicas, hay una nota donde un poco detallamos los cálculos, pero básicamente tiene que ver con diferenciar o separar a los trabajadores según esta exposición a estos riesgos que yo mencionaba, y hay una primera división, obviamente, como lo mencionaba anteriormente, son aquellos trabajadores que quedaron incluidos en las actividades esenciales vis-a-vis al resto, si de ese resto algunos pueden hacer teletrabajo o no. Quiero decir un punto que no lo dije anteriormente: cuando uno mira lo que sucedía antes de la pandemia en términos de qué trabajadores realizaban sus tareas desde su casa, eso no llegaba al 10% del total de los trabajadores. Por supuesto que hay un conjunto más amplio de trabajadores
al teletrabajo, con todos estos aspectos que yo mencionaba, que me parece que son importantes tener en cuenta, pero estamos hablando todavía de un conjunto que no llega a más de un cuarto, un 30% de potenciales trabajadores que pueden llegar a trabajar desde el hogar. Y además esto cruzando por formalidad e informalidad da aproximadamente este 40% que yo mencionaba, pero que puedo claramente después discutirlo más en detalle vía mail o otra forma de comunicación. A ver, un poco juntando las dos preguntas que mencionaba Facundo y Gaby Kessler, digo, ¿por qué juntando estas dos preguntas? Y además apelando a que estamos ya en los últimos minutos, porque un poco Facundo preguntaba, bueno, ¿cuál es la dificultad de incluir este 30% en estas actividades que se supone de alguna manera van a comandar la salida? Yo diría, bueno, el problema de informalidad es más allá de incluir a este conjunto de trabajadores informales en estas actividades que pueden ser las que traccionen la salida y tiene raíces más estructurales, la informalidad en la región y en Argentina en particular, y tiene que ver con el contexto productivo de, en términos generales, baja eficiencia, heterogeneidad. Acá se hace más evidente para ver cómo podemos traccionar la salida, pero claramente es una dificultad estructural que va más allá de estos sectores, que puedan estar incluyendo sectores líderes en la salida, que pueden estar incluyendo estos trabajadores o no. Y en ese sentido, ¿por qué digo que lo relaciono con la pregunta de Gaby? Que bueno, a ver, me parece un punto importante o una dificultad importante para responder, por lo menos desde mi punto de vista, la pregunta con precisión de Gabriel es, y un poco lo planteaba creo al principio de sus presentaciones, ¿de qué temporalidad estamos hablando? ¿Sí? Y si esto estamos mirando de un par de meses, o estamos mirando el año, o estamos mirando de acá 5 años vista. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente si uno mira los datos macroeconómicos cercanos y lo que esperamos de variación del PIB negativa para este año, obviamente va a haber destrucción de empleo. Va a haber destrucción de empleo vis-a-vis destrucción de horas de trabajo. Ahí hay una combinación en cuanto es destrucción total de empleo, en cuanto es destrucción de horas, y obviamente más allá de la transferencia de trabajadores entre los sectores que están perdiendo y los sectores que están ganando, teniendo en cuenta además que no necesariamente son los mismos trabajadores con las mismas calificaciones y teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad del empleo en Argentina todavía tiene hasta secundario completo, con lo cual esa flexibilidad para adaptarse a distintos puestos no necesariamente se observa en gran parte de la población ocupada en la Argentina. Digo, más allá de estas posibles transferencias, el neto me parece, al menos este año, va a ser negativo. Si eso después podemos mirarlo en una ventana de observación más alta y cómo podemos transferir hacia ciertos sectores que, como decía Martín, pueden traccionar el empleo, eso no solo va a estar mediado naturalmente por el nivel de actividad de estos sectores, sino que ahí aparece otra dimensión importante que marcó Martín, que eso sí obviamente es mejor mirarlo en el mediano plazo, que es el cambio tecnológico, ¿sí? El cambio tecnológico con altibajos, con mayor penetración o menor penetración en ciertos sectores, con menor penetración en Argentina respecto al mundo desarrollado, de alguna manera con ciertos parates sigue su camino, y por supuesto entonces ciertas tendencias que veníamos observando en el pasado, seguramente quizás con un hiato, con un parate ahora, se van a volver a reflejar, y entonces en ese sentido, ¿qué sectores son más codificables y por tanto son más pasibles de ser pasados a tecnología y con reducción de mano de obra? Bueno, eso depende obviamente de lo que suceda en materia tecnológica, que se le suma obviamente a esta inestabilidad macro. En ese sentido, solo un punto muy chiquito, un poco lo decía Martín, nosotros estamos observando justamente un trabajo más de largo plazo, de mirar cómo los cambios tecnológicos en Argentina están moldeando las demandas sectoriales de empleo, y lo que es interesante es que los caminos no son tan lineales como uno esperaría, porque básicamente los shocks macroeconómicos a los cuales ya estamos acostumbrados en Argentina genera saltos en esa dinámica más parsimoniosa que uno podría esperar si estuviéramos viendo los impactos del cambio tecnológico. Entonces, algunas diferencias importantes, no solo con el mundo desarrollado, sino con otros países que tienen un grado de estabilidad mayor de la región respecto a Argentina, tienen que ver con que esta mayor estabilidad me hace crecer la industria, me hace caer la industria, por ejemplo, por dar un ejemplo, y eso me tracciona aumentos o disminuciones de ciertas tareas y ciertos puestos de trabajo que no se explicarían exclusivamente por el cambio tecnológico. Con lo cual me parece que esta mezcla de dinámicas macro y dinámicas tecnológicas hacen menos previsible o más difícil poder predecir el futuro no tan cercano en materia de generación de empleo. Y un último punto, rápidamente, bueno, la respuesta en términos de reducción de horas, de nuevo, en Alemania, el mundo está desarrollado, esto estaba pensado más justamente en el mediano plazo frente a la reducción
entonces la reducción de empleo asociado al cambio tecnológico, pero sino también, por otro lado, entendiendo que de alguna manera es un derecho que tienen los trabajadores a trabajar menos horas. Así como se pasó de las 12 horas a las 8 horas, hay una demanda por entender que el mundo capitalista ha avanzado y que uno puede empezar a pensar que los trabajadores no necesitan estar 8 horas en la fábrica, sino que los aumentos de productividad permiten reducir esa cantidad de horas diarias. Ahora, eso es una demanda que viene por otro lado. En este contexto uno lo piensa como mecanismo de ajuste para que el ajuste no vaya completamente sobre la pérdida de puestos de trabajo, y eso obviamente, de nuevo, depende de los sectores, y en un mundo formal dependen claramente de la misma manera que las reducciones de salario, que ya se están negociando, de cuáles son las negociaciones entre sindicatos y empleadores, y eso entonces depende básicamente no solo de cada empresa, sino de cada sector. Bueno, muchísimas gracias, Roxana. Bueno, yo en vista de la hora y agradeciendo en primer lugar a nuestros tres invitados de hoy por sus presentaciones, por su generosidad con su tiempo, no voy a hacer una síntesis de lo que se conversó porque ya es bastante tarde y no queremos quedarnos 4 nada más acá. Simplemente querría recoger 4 nociones que nos quedan planteadas y 4 desafíos que estaban planteados desde el principio de la conversación, respecto de los cuales se dieron algunas pistas, pero que es una tarea tanto de la academia como de los decisores políticos y de la política en general encontrarle solución. Y eso tiene que ver con, se dijo desde el principio, la protección de las familias, la protección de las empresas, el reparto de las cargas fiscales y del esfuerzo que signifique salir de la crisis y darle y garantizar estas protecciones. Y por último, pensar en un sistema de protección y de mercado de trabajo que se corresponda con esas protecciones, con las posibilidades tecnológicas que existen, y también vía la fiscalidad con un reparto justo de las cargas que va a significar poder sostener esos criterios de justicia y probablemente de flexibilidad en un mundo bastante, no necesariamente desconocido, porque ha quedado muy claro en las 3 intervenciones cómo muchas de las cosas que estamos viendo o bien son males que se ven exacerbados o bien oportunidades que surgen hacia el futuro, pero que ya estaban planteadas en el presente hasta que nos arrolló el tren de la pandemia. Así que sin decir mucho más que esto, simplemente recordando que la charla se transmitió en vivo, para que quiera revisitar por algún aspecto, por alguna intervención particular, si la tecnología nos acompaña, en la página de Facebook del Laboratorio de Políticas Públicas debería ser posible volver a verla. Así que los que quieran lo verán ahí y veremos qué capacidad tecnológica tenemos de subirla a la página del laboratorio, que aprovecho para recordarla, es lppargentina.org. Así que, bueno, no me alcanza el tiempo para agradecerles lo suficiente, pero vuelvo a agradecerle a los 3 y a todos los que participaron, ya sea con sus preguntas o con su presencia. Buenas noches tardías a los que están en otros usos horarios, y que les sean leves las próximas reuniones de Zoom que seguramente tienen después de esta los que están en este uso horario. Así que